Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo tutorial de DeVir.tv. Hoy os presento Majesty, este juego de Marc-André que lleva como subtítulo La corona del reino. Aquí se tratará de encarnar cada uno de vosotros a un soberano de un pequeño reino con vuestros diferentes edificios, y en este reino deberéis invitar a una serie de personajes que os pueden proporcionar riquezas. El más rico al final de la partida será el ganador. Un juego diseñado y pensado para jugadores a partir de 7 años de edad. Se puede jugar de entre 2 a 4 jugadores y las partidas os durarán 20 minutos, media hora. Si os quedáis con nosotros os explico cómo se juega. Ya tenemos montada una prepartida de Majesty, podríamos decir. Os explico los componentes de este juego. De entrada tenéis estas cartas de aquí, que son las cartas de edificio, que tienen dos caras, como veis, cada una de ellas es un edificio, en la que marca 1A en la esquina inferior izquierda, otra es 2A, 3A, es de 1 a 8, son 8 edificios diferentes marcados por este número, y la A se refiere a que una cara de esta carta es la versión básica, podríamos decir, y por detrás tendríais la 1B, que es la versión avanzada del juego. De momento nosotros nos quedaremos con la versión 1A, la versión A de las cartas, y delante de cada jugador montaremos esta serie de 8 cartas ordenadas, así que cada uno de los que estáis en la mesa tenéis que tener esta misma tira de cartas. ¿Qué más tenemos? Tenemos una reserva de monedas, que son las que van a determinar si al final sois o no los ganadores, una reserva de seguidores, que ahora veremos cómo se distribuyen, y también hay unas cartas de séquito, que son estas cartas que tenemos aquí, donde veis una serie de casas, un caballero y huecos para 5 de estos seguidores. Hay dos tipos de cartas de séquito, de hecho hay unas que no tienen ningún tipo de marco y esta que tiene el marco rojo. De estas solo hay una y es porque es la que marca el jugador inicial, simplemente eso. Cada uno de los jugadores se quedará con su carta de séquito, la colocará delante, encima de su territorio, de sus edificios, y la llenará con 5 seguidores iniciales. Así, 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos las cartas de edificios, la carta de séquito, la reserva de monedas, la reserva de seguidores, y nos quedan las cartas de personajes. Son muy importantes porque son los que nos van a permitir conseguir todo este dinero. Las cartas de personajes veréis que hay de dos tipos. Tenéis cartas que por el reverso van marcadas con un 1 y otras que van marcadas con un 2. Pues simplemente debéis barajarlas por separado y después colocar el mazo de 1 sobre el mazo de 2 y dejarlas en el centro de la mesa. Hay una pequeña norma que se ajusta al número de jugadores que participen en la partida, y es que según si sois 2, 3 o 4 deberéis retirar algunas cartas verdes, es decir, si sois 4 jugadores deberéis quitar 7 de las cartas del mazo verde, del mazo del 1. Si sois 3 deberéis quitar 19 y si sois 2 deberéis colocar las 6 primeras cartas de personaje y todo el resto de las verdes quedarán retiradas. Estas 6 cartas se ubican de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues bien, seáis 2, 3 o 4, siempre deberéis colocar estos 6 personajes, que serán los personajes disponibles en la partida. Y esto es todo a la hora de preparar el juego. Veamos cómo se juega. ¿Cómo funciona un turno en Majesty? Es muy sencillo. El jugador que sea su momento de jugar, deberá ver de estos 6 personajes disponibles con cuál se quiere quedar, colocarlo en el edificio que le corresponde y seguidamente recibir el beneficio que le aporta colocar esa carta. ¿Cómo podemos conseguir estos personajes? Pues bien, las cartas están situadas de izquierda a derecha, esta sería la primera, la que está en el lado izquierdo, y esta primera carta, para el jugador del cual es el turno, es totalmente gratuita, simplemente deberíamos cogerla y colocarla en su edificio correspondiente.
Pero en Majesty tenemos la opción de conseguir cualquiera de las cartas que están disponibles de estas cartas de personaje. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, si queremos la segunda carta, entrarán en juego los seguidores, colocaremos en la primera 1 y ya nos podríamos llevar esta. Si quisiéramos la tercera, colocaríamos un segundo en la segunda carta y así sucesivamente. Estos seguidores que colocamos sobre las cartas se quedan ahí. En el momento en que estas cartas vayan a parar a algún jugador, se llevaría la carta y el seguidor, que pasaría a su carta de séquito. Los seguidores se colocan siempre en los huecos vacíos. Si al final de nuestro turno tenemos más seguidores que huecos, que nos han quedado fuera y no nos hemos podido poner, los que nos sobren se irán a la reserva y nos aportarán una moneda por cada uno de los que nos haya sobrado. Veamos los tipos de personajes. En Majesty una cuestión muy sencilla es saber qué personaje corresponde a cada edificio, ya que cada uno de estos edificios solo puede alojar a un tipo de personaje. Muy simple. Cada una de estas cartas contiene un blasón, un escudo en la parte superior y cada uno de los edificios también lleva el mismo escudo. Por lo tanto, la molinera será la que encontraremos en el molino, el cervecero en la cervecería, la bruja en la casa de la bruja, el vigía en la torre del vigía, el soldado en el cuartel, el tabernero en la taberna y la dama en el castillo. Por tanto, estos son los personajes que entrarán en juego. Un tipo de carta de personaje importante es esta carta, que es la carta doble, en la que podréis elegir qué lado podéis utilizar en el momento que la consigáis y colocarla dentro del edificio al que corresponda el personaje que habéis elegido. Pues ahora que ya conocéis a los personajes y los edificios de Majesty, vamos a ver qué pasa cuando colocamos a uno de esos personajes, cuando es nuestro turno. De momento apartamos estas cartas, tenemos el espacio disponible y iremos carta por carta para explicar directamente cuáles son los beneficios. Simplemente cogeríamos, la colocaríamos debajo y una cosa importante es que podemos tener tantos personajes del mismo tipo como queramos. Si no hay ningún problema en tener 8 molineras si queréis, no hay ningún problema exactamente. El molino, ¿cómo puntúa? Cada molinera que añadamos nos contará 2 monedas. Una cuestión importante es que al añadir un personaje más, no solo puntuaremos el personaje que acaba de entrar, sino que si ya tenemos más molineras anteriormente, puntuaremos y recibiremos dinero también por las anteriores. Es decir, si hay 3 cartas de molinera, no recibiremos solo 2 porque hemos incorporado una, sino que recibiremos 6 monedas de oro en el momento de incorporarlas. La cervecería, en este caso, por cada cervecero que tengamos, puntuaríamos 2 monedas de oro y además nos daría un seguidor de la reserva que incorporaríamos a nuestra carta de séquito. Hay una segunda condición, hay un segundo beneficio y es que todos los jugadores, incluido el jugador del turno, que tengan una molinera, mínimo de una molinera, recibirían 2 monedas de oro. Estas de aquí me las voy a dejar, pero os las explico en un momentito. Y seguimos con la taberna. La taberna se parece mucho a la cervecería. Por cada tabernero conseguiréis 4 monedas de oro. Y todos los jugadores que tengan mínimo un cervecero se llevarán en este caso 3 monedas de oro. Finalmente tenemos el castillo, que por cada dama que tenga dentro del edificio tendréis 5 monedas y un seguidor. Veis que me he dejado algunas cartas para el final y es que son las cartas que funcionan con acciones especiales. Empezaremos por el cuartel. En el cuartel encontramos a los soldados, como acabamos de ver, y además de, siguiendo la lógica del juego, por cada soldado darnos 3 monedas de oro, al colocar un soldado en el cuartel activaremos el ataque. ¿Cómo sabemos si hemos tenido éxito? Pues si tenemos más soldados que vigías tengan los demás jugadores. Es decir, tenemos un ataque con un solo soldado, pues el jugador que lo reciba, si tiene un vigía, se escapará uno contra el otro, no hay problema, ataque neutralizado. Si hemos atacado con 2 soldados, pero el otro jugador solo tiene un vigía, el ataque habrá tenido éxito y por tanto el jugador que lo recibe no tenía la defensa suficiente y tendrá una pérdida. ¿Cuál es esta pérdida? ¿Cuál es este efecto del ataque? Pues que uno de esos personajes resulta herido.
Se tratará del personaje que tenga más a la izquierda en el mostrador en ese momento, o sea que normalmente el personaje herido será una molinera o un cervecero. Este personaje que ha resultado herido en el ataque se irá directo al hospital boca abajo. En el hospital, los personajes heridos pueden quedarse hasta el final de la partida, ya veremos con qué efecto, pero hay una opción que les permite salir del hospital todavía durante la partida, que es la que surge de la carta La Casa de la Bruja. Es esta nueva acción especial que significa la cura del personaje. En el momento en que añadamos una bruja a la Casa de la Bruja, el primer personaje que tengamos boca abajo en el hospital resucita, se nos cura y vuelve a su lugar correspondiente en el mostrador. Además, ya lo habréis visto que siguiendo la lógica del juego, cada una de estas cartas, cada uno de estos símbolos nos dará una serie de monedas de oro que podemos también recuperar al activar la Casa de la Bruja. De la misma forma que la bruja también nos aporta monedas de oro, recordamos que el vigía, ya habréis visto los símbolos, también si tenéis vigías, soldados o taberneros, nos aportará 2 monedas de oro en el momento de activar esta torre vigía. Ya hemos visto cómo funcionan las acciones en Majesty, cómo funciona un turno, y cuando hayamos colocado cada uno de los jugadores participantes 12 personajes en su mostrador, habremos llegado al final de la partida. Veamos cuáles son las puntuaciones finales y cómo terminamos esta partida de Majesty. Aquí tenéis una muestra de cómo podría ser un mostrador al final de una partida. Ya tenemos nuestros 12 personajes en sus diferentes ubicaciones y llega el momento de las puntuaciones. Empezamos por ver en el hospital, ya veis que hay una marca de final de partida, lo veis aquí, empezaremos por aquí, y tendremos una penalización de 1 moneda de oro menos por cada personaje que nos haya quedado boca abajo y herido al final de esta partida. En este caso yo me hubiera quedado solo con un personaje herido, debería devolver a la reserva 1 moneda de oro. Siguiente recuento, el recuento de personajes diferentes. En este caso hay que fijarse en cuántos de los edificios hemos activado a lo largo de la partida. En este caso hemos activado el molino, la cervecería, la torre, el cuartel, la taberna y el castillo, pero la Casa de la Bruja, pues por lo que sea, no hemos colocado a nadie. Pues tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes diferentes, 6 edificios diferentes. ¿Cómo puntúa? Pues se multiplica por sí mismo, 6 por 6, 36 monedas extras que añadiría a mi reserva por los diferentes personajes y edificios. Otra cuestión que debéis comprobar es las mayorías de cada uno de los tipos de edificio de personaje, comparar con vosotros y el resto de los jugadores quién ha sido el que más personajes de un mismo tipo ha ido acumulando. Os lo explico muy sencillo. Miraremos edificio por edificio, empezaremos por el molino y veremos ¿quién de los jugadores de la partida ha acumulado más molineras? Pues esa persona se llevará una bonificación de 10 monedas de oro. Está muy sencillo explicado porque en cada carta, en la esquina inferior derecha, veréis esta marca de monedas de oro que se refiere justamente al recuento por mayorías. El molino se llevará 10, la cervecería se llevará 11, lo veréis en cada una de las cartas. ¿Qué pasa si ha habido 2 personas que han acumulado el mismo número de taberneros, por ejemplo, que serían estas 15 monedas? Pues es muy sencillo. Los 2 jugadores que hayan quedado, 2, 3, 4, los que hayan quedado empatados, todos se llevan esas 15 monedas de recompensa y las añaden a su reserva. Después solo nos quedaría hacer un recuento de las monedas que hemos ido acumulando durante toda la partida, que ya tenemos en nuestra reserva, hacer una suma y ver quién ha sido el ganador y el más rico o la más rica de Majesty. Pues esto ha sido todo, ya veis cómo funciona este juego con vuestros propios reinos, los diversos edificios y sobre todo intentar invitar a los personajes más interesantes en cada momento para conseguir el mayor número de monedas posible y ser el ganador de esta partida. Esperemos que paséis muy buenos ratos jugando a Majesty. Ya sabéis que las normas de juego las encontraréis desarrolladas dentro de la caja y si no cualquier duda ya sabéis dónde están nuestras redes sociales. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo tutorial.